Me quedé un poco pensando qué agradable es tener una médica que mire la vida desde otro lugar. Ella se llama Viviana Bistrich, está con nosotros hoy. Es terapeuta transpersonal, es, bueno, como les decía, médica, energentóloga, internista y tantas cosas más que fueron surgiendo en su vida después que se recibió, por supuesto, de médica. Le vamos a dar la bienvenida, Viviana, y wow, ¿cómo eras cuando eras chica? Porque este camino que has hecho siendo tan joven, algo te llevó a esto. ¿Cómo era tu vida cuando eras chica? ¿Vos querías ser médica? Sí, es algo que ya lo he contado un par de veces. La realidad es que yo siendo muy chiquitita yo nací en el campo, crecí en el campo y siempre tuve mucha conexión con la tierra, con el movimiento de la tierra. A mí las piedras me hablaban, yo fascinada con las piedras. Salía al campo y estaba horas sola caminando por hectáreas y hectáreas en la Patagonia, donde no hay nada más que viento. Y ahí ese disfrute y esa conexión era como tratar de escuchar lo que la tierra me decía, ¿no? Y surgía siempre esta cosa interna del querer ayudar al otro. Siempre si algún compañerito, algún amigo, a alguien le pasaba algo, siempre era esa desesperación, esas ganas de querer, ¿no es cierto?, aliviar el dolor. Desde muy chiquita, yo creo que tenía 9 años cuando dije voy a ser médica. No tuve dudas con eso jamás. Yo estaba terminando el secundario y ya había ingresado en la universidad porque justo en esa época, bueno, hubo un cambio con la ley de educación y demás. Tuvimos una modalidad de ingreso a la Universidad de Buenos Aires diferente a lo que se conoce, ¿no?, como el CBC. Sí, en ese año entramos directamente con un examen que fue durante el verano. Así que ya al año siguiente inicié la carrera, se me hizo tremendamente sencilla, amé cada materia, cada vez confirmaba más que lo mío era eso, pero bueno, siempre estaba un poco la duda de que lo que ofrecían los libros, los docentes, mis profesores, mis maestros, no era todo, ¿no? Como que siempre estaba ahí la patita que faltaba, que yo la intuía, pero en los libros no estaba. Ajá. Y un poco como soy bastante curiosa, en paralelo fui como investigando otras cosas, contactando con otros maestros, estudiando, leyendo. Soy muy, muy lectora. El tiempo que estoy libre en realidad lo utilizo para leer, para investigar, para estudiar, para crecer, para mirarme. Casi no veo televisión, no uso la computadora, no tengo, digamos, esas distracciones habituales. Claro. Entonces, mucho de mi tiempo fue bien invertido, creo, para mí. ¿No? Viviana, cuando atendés un paciente, no te pregunto como con el paciente en forma directa, porque ahí te tomas un tiempo distinto, una captación energética distinta con el paciente, pero desde esta modalidad tuya, con tantas cosas que aprendiste y con tu percepción, y dijiste algo súper importante, escuchar la vibración de las piedras y de la tierra. Creo yo que si escuchás esa vibración, escuchás la vibración de la persona que llega al hospital. ¿Y cómo es tu mirada? ¿Cómo es tu atención, por ejemplo, en un hospital? Es bastante más amplia que quizás el resto de mis colegas. No digo que sea mejor o peor, sí, sino que es diferente. Entiendo al paciente como un todo, lo siento como un todo, y hay una conexión que es cuántica, que va más allá del entendimiento. Yo puedo percibir cosas de mi paciente y sé cuando tengo que apurarme con algo que es grave y que urge desde la medicina alopática, y sé también cuando puedo tomarme más tiempo y quizás una charla un poco más profunda, porque estoy llegando al alma de la persona. En esta práctica intuitiva creo que quizás he errado, pero en la mayoría de los casos no he errado.
con lo cual esto me da la certeza de que esa sensibilidad, que de que eso existe, es real y está. Entonces, entiendo al paciente como un todo y lo siento como un todo. Es algo que no va desde la cabeza, sino que va desde el corazón. Es una energía sutil, que es una conexión que se genera en el momento en el que entro en contacto en el campo vibracional de la persona. Me han pasado situaciones muy extrañas. Contanos una. Situaciones quizás que implican cierta gravedad, pero nosotros los médicos nos enfrentamos a situaciones más, yo como emergentóloga, a situaciones de riesgo, donde hay riesgo de vida, donde hay mucho estrés, ¿no es cierto?, donde la familia está esperando, ¿no es cierto?, que uno haga lo mejor posible. Y me ha sucedido situaciones donde han ingresado pacientes en situaciones muy graves, donde hay paros cardiorrespiratorios, o sea, el paciente en realidad ingresa muerto a la guardia, claro, ¿no? Clínicamente muerto. Pero en el momento en que entro en conexión con esa alma, yo sé que va a salir, que tengo que seguir. A pesar de que el protocolo me dice no, yo sé que si le doy una chance más, y me ha sucedido de tener estos casos quizás milagrosos, ¿no es cierto?, donde la persona ha podido recuperarse con mínima secuela o sin secuela, con lo cual esto nuevamente me está demostrando que realmente hay otra cosa más allá del entendimiento médico de lo orgánico y físico estricto, ¿no? Claro. Ahora, qué difícil vivir con esto, ¿no? Porque es como estar en dos mundos. Estás en un mundo estructurado, rígido, que es el hospital, que es la atención en forma inmediata al paciente, y estás en el otro mundo donde encima tenés que pelearte con tus compañeros, o no pelearte, sino ponerte firme para decir, bueno, esperen, como en este caso, ¿no? Esperen que yo estoy viendo otra cosa. Mejor dicho, no viendo, sintiendo otra cosa. Y esto me permite preguntarte algo muy puntual, que tiene que ver con... Vamos a hablar de enfermedades, no vamos a hablar de accidentes. Vamos a hablar primero de enfermedades. ¿Por qué nuestras defensas bajan? ¿Por qué vos ves una persona joven, vital, que tiene todo aparentemente bien, y le bajan sus defensas y crea una situación de algún virus o de alguna, de situaciones que cuesta manejarlas? ¿Por qué bajamos las defensas? Es una buena pregunta, pero yo le cambiaría un cachitín. Sí, decime. Diría más bien ¿para qué? Ok. Porque el por qué nos convierte como en víctimas, ¿no? Donde hay una desgracia que me sucede y yo no puedo hacer nada con eso. Claro. Y en realidad el para qué es como un ajuste a quizás mi modo de vida, mi modo de accionar, mi actitud frente a la vida. Entonces a veces las defensas bajan fundamentalmente en las grandes urbes. Esto es bastante común, ¿no es cierto? Uno no lo ve quizás en los pueblos más aislados, donde la vida es un poco diferente, pero en las grandes urbes muchas veces sucede que las defensas bajan por el nivel de estrés que estamos sosteniendo. A veces no nos damos cuenta, pero desde el momento en el que se instaura y aparece el foquito, ¿no?, la luz, y entonces podemos extender las horas del día, donde ahora tenemos tecnología que nos sostiene conectados a otros más horas de lo normal y demás, hemos desconectado un poco de lo que le sucede normalmente y fisiológicamente al cuerpo. No lo escuchamos, lo sobresaturamos de información, de actividad, de estrés, de mala alimentación, y esto lleva a la falta de descanso. Toda esta sumatoria de factores, entre otras cosas más, hacen que uno termine bajando. ¿Para qué? Porque el cuerpo necesita ponerme un freno. Claro. No frenás de manera natural como debiera ser, de alguna manera necesito frenarte, porque necesito descansar, recuperarme, renovar mis células para poder continuar. Si no me das respiro, el respiro viene obligado. Claro. A eso dice el cuerpo, ¿no es cierto? Claro.
Entonces, en realidad es más bien ¿para qué? ¿Para qué? Para que nos tomemos el descanso que necesitamos. Y en el caso de un accidente, por ejemplo, no hablo por un accidente de distraído, que también es lo mismo, ¿no? ¿Cuál es tu mirada? Mi mirada es un poco... Te saco de la medicina, Sí, estamos hablando de lo cuántico, sí. Tiene que ver un poco con que nada es casual. Hay una sincronicidad en el movimiento del universo y nuevamente, todo lo que nos sucede no son por desgracias, aunque así lo veamos en la mayoría de los casos, porque es tremendo, ¿no es cierto?, sufrir un accidente donde quizás pierde un familiar querido, un hijo, un marido. La realidad es que es trágico y nos duele, pero eso también tiene un mensaje, aunque es durísimo, pero también es un mensaje. En la Cábala los sabios dicen, o aprendemos por las buenas haciendo el camino de trascendencia y de evolución espiritual, o eso que necesitamos aprender lo vamos a aprender por las malas. Lo mejor que podemos hacer como seres humanos es iniciar el trabajo de trascendencia. Claro, es un poco más lento, ¿no? Porque es difícil reponerse de un shock como un trauma, un accidente, y entonces ahí obligadamente o cambio. O cambio, claro. En cambio, cuando nada de esto me está pasando, quizás la cosa se hace más lento, se ralentiza el proceso, pero es un proceso que tengo que hacer de todas maneras, porque la encarnación en esta vida, en realidad, es para eso, es para la autocorrección. Vos hace un ratito me decías algo, ¿no? Esta especie de lucha entre la estructura de la medicina tradicional alopática y esta sensibilidad o esta espiritual, parte cuántica de la medicina, ¿no? Y no es una lucha, y te lo voy a explicar en términos de la Cábala. En la Cábala existen lo que son, dentro de cada ser humano, 10 dimensiones diferentes que se las conocen como sefirot. Sí. Hay 2 dimensiones que son particularmente importantes, y una es la Binah, que vendría a ser la mente, la conciencia, todo lo racional, y otra es la Jochma, que tiene que ver con la sabiduría, con el conocimiento, con la intuición. Ambas son partes mías. No puedo rechazar a una porque en realidad entraría en desequilibrio. Todos tenemos estas partes y lo importante es hacerlas conscientes para poder equilibrar. Claro. Yo no puedo ser demasiado mística y evadirme de la realidad en tanto espiritualidad pura, porque puedo volverme loco. Claro. Para eso necesito la Binah, que me hace de resistencia y me da el fundamento teórico y el marco de referencia para organizar la información que me viene de la Jochma. Entonces, cuando yo logro entender esto, entonces entro en coherencia. Y ahí es donde yo puedo aplicar o caminar, por lo menos zigzagueando un poco menos en ese camino del medio. Y para entender esto tenés que lograr... no hablo de técnicas, pero sino de herramientas, con la meditación, con la observación, con el vivir aquí ahora. ¿Qué más? Así es, con todo eso y con las herramientas que cada uno vaya conociendo. A Dios gracias, existe un abanico infinito de herramientas, de posibilidades, de cosas que podemos hacer, cada uno en función a la sintonía, lo que le llama, usará una u otra, ¿no es cierto? Porque de repente a mí me llamaban las piedras, claro, y al día de hoy que me llaman las piedras. Qué y lindo. quizás yo a veces medito con piedras, claro, ¿no? Pero esa es mi forma, no quiere decir que sea la única ni la mejor. Claro. Otros encontrarán el camino de trascendencia mediante la evolución con el tarot y un trabajo transpersonal con las cartas. Otros se encontrarán a través de alguna actividad física como el tai chi, el qigong o alguna otra cosa. Pero digamos, cada uno en función a cómo va siendo su perfil, va encontrando su propio camino. Ningún camino es mejor que otro.
Ahora, sos una mamá joven y con esta experiencia de vida, ¿cómo manejas desde vos? Porque es muy importante tu experiencia para que las otras mamás jóvenes, o yo que estoy en la etapa de las abuelas, comprendamos a nuestros hijos, a estos nuevos niños que están naciendo en el planeta, donde no te perdonan una, ¿viste? Donde la sinceridad es el elemento primordial y muchos papás no entienden esto. Así que hablarnos desde tu experiencia, ¿cómo manejas esta situación? ¿Cuántos chicos tenés? Tengo 2 hijos. Ajá. Uno tiene 14 y el otro tiene 10. Ay, qué grandes, qué lindo. Y han sido mis maestros. La verdad que cuando nació mi primer hijo fue para mí un aprendizaje importantísimo, en el sentido de que tuve que enfrentarme a situaciones donde, claro, me contrariaba un poco con mi actitud o mi forma de ser, ¿no? Tuve algunos episodios de amenaza de aborto, entonces tenía que hacer reposo, claro. Y yo siendo una persona muy activa, hasta la semana 38 yo estaba reanimando pacientes en el hospital, imagínate, claro, así que claro. Ya desde estar dentro de mi vientre ya me estaba enseñando, ¿no? A frenar, los tiempos son otros, ¿no? Y luego sí, con cada actitud que tienen, que te dejan con respuestas que decís, wow, qué razón tienen y qué equivocada que estoy. Y creo que lo mejor que podemos hacer, o por lo menos lo mejor que me sale a mí, es respetar esa opinión que es totalmente válida cuando tienen razón. A veces no tienen razón. Obvio. Pero respetar esa opinión y con humildad decirle, hijo, tenés razón, discúlpame, sí, tendré que corregir esto, te agradezco que me lo hayas mostrado, porque es un ida y vuelta. Nosotros como padres les enseñamos a nuestros hijos, pero nuestros hijos también nos enseñan como padres. Y esto es muy de un curso de milagro. Un curso de milagro tiene muy en claro que quien enseña un curso de milagro en realidad es el que está aprendiendo. Bueno, en todo. Porque es así. Creo que es en todo. Hay que hasta cuando atendés a un paciente. Así es. Cuando vos atendés a un paciente decís, bueno, ¿por qué llegó a mí este paciente? ¿Qué es lo que tengo que aprender? Y es el mejor maestro, la universidad de la vida, la persona que está al frente tuyo, el espejo. Totalmente. Ahora, ¿por qué crees que tantos papás, porque a mí a veces hasta me ponen muy nerviosa, no entienden este valor maravilloso de este ser que es un niño? Bueno, en el caso tuyo ya tenés adolescentes, así que te sentás y hablás y conversás, pero cuando los niños son pequeños, de esta exigencia estúpida que tienen muchos de ellos por decir, bueno, el macho o la hembra, yo soy tus padres y hacés las cosas como yo quiero, que es una época que yo la viví, ¿no? Sí. Y tuve que rebelarme a lo largo de mis años. ¿Qué mensaje le darías vos desde este lugar que es terriblemente extremo el que vos estás, porque estás salvando vidas, para que puedan comprender y puedan formar y puedan entender a estos chicos? Lo primero es empezar a ver las propias heridas, ¿no? Porque esos papás que hacen eso en realidad es porque probablemente estén heridos y nadie da lo que no tiene. Entonces es fundamental empezar a trabajar con uno, y cuando uno pierde la paciencia con un hijo, bueno, entender, ok, entiendo que pierdo la paciencia, lo acepto, pero hago algo con esto. Veo qué cosa me lleva a perder la paciencia con un hijo que busqué, un hijo al que amo, un hijo al que quiero con toda mi alma y que, ¿no es cierto?, quiero lograr lo mejor de él. Bueno, lo mejor que podemos hacer en realidad es sanarnos a nosotros mismos, trabajar con nuestras propias heridas, porque luego por decantación los vamos a liberar. Claro. Vamos a liberarlos de nuestras propias heridas para que no sigan ellos continuando con mandatos familiares, porque hay mucho no dicho, ¿no es cierto? Y vos esto me lo vas a entender como descodificadora. Secretos de familia. En el árbol, ay, sí, por Dios. En el árbol hay mucha información que no se habla. Que surge como mandato a veces, hablado, y a veces no es hablado. Y a veces son formas, programas, modos de ser que están implícitos y todos hacemos porque todo el mundo hace de esta manera, pero no nos damos cuenta que en realidad somos esclavos de esa situación, y a veces eso no va en coherencia con lo que siente nuestra alma. Entonces,
si estoy en incoherencia, porque lo que yo siento va en contra de lo que plantea esta familia, entonces choco y tengo quizás problemas vinculares, esto no le hace bien a nadie. Lo mejor que puedo hacer, sea padre, hijo, abuelo, tío, lo mejor que puedo hacer es trabajar con mis propias heridas y trascenderme yo. Porque los seres humanos siempre estamos creyendo que el otro tiene que cambiar, ¿no? Porque el otro me hace, el otro dice. Qué sabias palabras, por Dios, porque en esta época donde las parejas no tienen paciencia para nada, buscan la culpa en el otro y buscan cubrir ese espacio con otras personas, se separan matrimonios, destruyen familias, que vos decís, pero si se casaron enamorados, tuvieron una hermosa romance de novio, una hermosa vida, ¿qué es lo que está pasando? Y es un poco lo que estás diciendo, porque qué trabajo personal que tenemos todos, ¿eh? Así es. Bueno, un poco creo que la situación que estamos viviendo hoy invita a eso, a una mirada más introspectiva, a la reflexión, al poder conectarnos con lo que nuestra alma nos está queriendo decir, y que lo hace a través del corazón, a través de las emociones, de las sensaciones, y no es a través de la mente, no son mis pensamientos, no son mis creencias. Mi mente es solamente una herramienta que tengo para cumplir lo que tengo que cumplir en esta vida, pero mi mente no es mi alma, y mi alma está por encima de la mente. Mira, no sé por qué te pregunto esto, pero me surge esto. ¿Qué hacemos con los adultos mayores, viejitos, que no quieren cambiar y que a veces viven en una casa con una familia y que por momentos hasta molestan? ¿Cómo podemos manejar este trabajo interno nosotros ante esta pared tan fuerte que nos pone la vida, ¿no? Sí. Nuevamente, lo mejor es volverlo hacia uno mismo, ¿no? Y ver qué me está pasando a mí, qué heridas me mueve a mí esto que me está mostrando el otro. Porque al otro yo no lo voy a cambiar. Lo único que puedo hacer es cambiar mi actitud frente al otro. Ese es el trabajo de autocorrección que todos venimos a hacer. Y dicen los hasídicos que todos somos chispas del Mesías, y la era mesiánica en realidad llegará cuando cada uno haya hecho ese trabajo de autocorrección. Cada vida, cada encarnación es una oportunidad más para poder hacer ese trabajo de trascendencia. Viviana, quiero decirte que me encantó tenerte. Me encantan estos médicos jóvenes que no es fácil encontrarlos, ¿no? Y que estés trabajando incluso en un hospital público. ¿Qué puedo desearte? Lo mejor de lo mejor de lo mejor, y sé que vas a llegar muy lejos. Así que gracias por estar en el programa, de verdad. Por invitarme. Gracias, sinceramente, fue un placer.